Y no vamos a alcanzar a ver todo, pero sí vamos a tratar de abarcar el máximo. El capítulo 13 del libro de Marcos se compone de 37 versículos. Y este capítulo se puede considerar el capítulo profético del Señor con respecto a los últimos tiempos. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de los últimos tiempos. Y en esta porción el Señor contesta dos preguntas de los discípulos. La primera de las preguntas es: ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda pregunta que Él contesta es: ¿qué señales habrán? Ahí hay dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Y lo segundo es: ¿qué señales habrán? Ahora, aunque el libro de Mateo, capítulo 24, también habla de lo mismo, el capítulo de Mateo, el escritor de Mateo, inserta una nueva pregunta, otra pregunta que es la: ¿y qué hay del fin del siglo? ¿Qué hay del fin del siglo? Pero en el libro de Marcos hay dos preguntas claves e importantes que los discípulos le preguntan al Señor: ¿cuánto serán estas cosas y qué señales habrán? Y yo quisiera que leyéramos el capítulo y de allí vamos a alcanzar a ver algunas cosas que creo que van a ser importantes. El versículo 1 en adelante dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y al que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo.
mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Velad. Aquí hay dos preguntas, una vez más, que hacen los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán relacionadas con estas cosas? El cuándo se refiere a los tiempos. El qué se refiere a los acontecimientos o eventos que sucederán. Y la iglesia del Señor siempre tiene que estar recordando que hay un cuándo y que hay un qué que se tiene que producir. Esto no es una cosa así que el Señor la dijo por decirla, esto es una cosa que se va a producir. Y si queremos interpretar correctamente estos versículos, necesitamos apreciarlos desde una escatología del pueblo del pacto, que es el pueblo de Israel, y no desde una escatología de la iglesia. Hay una proclama, una palabra para el pueblo de Israel, y hay una proclama para la iglesia. La iglesia, cuando se escribe el libro de Marcos, y especialmente este capítulo 13 de lo que está diciendo el Señor, la iglesia no existía todavía. La iglesia nace en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo. Y la iglesia debe esperar la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Allí nace la iglesia, pero esto está escrito antes. Ahora, las dos preguntas son de los discípulos, que son discípulos judíos. Por lo tanto, la respuesta viene desde una óptica judía. Pero usted se va a dar cuenta que las respuestas que el Señor da tienen una señalización profética que se cumple o que ya se cumplió, y otras que están por cumplirse y que también le competen o le abarcan también a la iglesia. Entonces, este capítulo de Marcos 13 se podría dividir en dos partes. Uno es la pregunta de los discípulos, que es la pregunta que nos hacemos nosotros también, y la respuesta del Señor. Es decir, los discípulos preguntan, están inquietos, quieren saber qué pasa con todo esto, cuándo serán estas cosas, y el Señor responde. Entonces, lo primero que vemos acá
en los primeros 2 versículos es de esta porción bíblica que los discípulos hacen una alusión al templo. Y dicen, mira qué piedras y qué edificios, refiriéndose al templo. Es interesante ver que Jesús se sienta, dice, en el monte de los olivos para dar esta profecía a sus discípulos. El cumplimiento de eso, si usted busca y revisa en su casa Zacarías capítulo 14, va a encontrar que se cumple lo que Jesús hace allí, cuando Él se pone en el monte de los olivos y responde a sus discípulos. Entonces los discípulos que eran judíos también estaban mimetizados con el movimiento judaico y con las preguntas que ellos también se hacían. Entonces ellos también producían una admiración, tenían una admiración por el templo, una admiración por el templo. La estructura, la construcción, y por eso les dice, mira qué piedras y qué edificios. Ahora, cuando uno ve eso, lo primero que tenemos que sacar aquí como enseñanza, que el problema no era que el templo era lindo o era feo o era hermoso, sino que había un sobreénfasis en el templo, ¿cierto? Y que era como el orgullo de los judíos. Entonces, los ojos de las personas estaban puestas en el lugar físico que era el templo, pero habían perdido de vista lo más importante, al Señor del templo. Es decir, es probable que esto que nos está diciendo el Señor con lo que está sucediendo allí es también lo que nos puede estar sucediendo a nosotros hoy en día. Que hoy día las cosas que se hacen, como son la liturgia, las actividades que nosotros realizamos como hijos de Dios, puedan convertirse en algo más importante que el Dios de las liturgias. Nosotros no tenemos que perder el centro de eso. Entonces, Israel veía el templo, pero no veía al Señor del templo. Ahora, el edificio llegó a ser más importante para ellos que la misma vida de Cristo moviéndose en medio de ellos. Miren lo que dice Juan 6:40. Juan 6:40, vaya ahí por favor. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el día postrero. El Señor aquí en el capítulo 13, en su segundo versículo dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Profecía. Profecía no para nosotros, profecía para Israel, para el pueblo del pacto. ¿Ah? La profecía del versículo 2, hermanos, se cumple 40 años después que Jesús lo pronuncia. 40 años después de que Jesús muere. Y cuando un general, un soldado llamado Tito, el mariscal Tito, sitia a Jerusalén, él destruye el templo. Y los soldados romanos tenían la curiosidad porque escucharon por allí de que el templo era completamente de oro. Y como querían buscar el oro y las piedras preciosas, rompieron el templo que lo dejaron molido, piedra sobre piedra. Lo mismo que dijo el Señor se produjo porque ellos rompían las murallas tratando de buscar oro. Y se cumple lo que dice el Señor, que dice, no quedará piedra sobre piedra. Y se cumple literalmente. Entonces, antes de entrar a ver estas señales proféticas, le invitamos a ver algunas frases que nos ayudarán con más claridad, pero esto se cumple para Jerusalén, ¿cierto?, con la destrucción del templo. Ahora, el versículo 7, vaya conmigo por favor, dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún
no es el fin. Pero aún no es el fin. Esto es importante. Versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Segunda frase importante. Principio de dolores serán estos. Otra frase importante que dice el Señor Jesucristo, versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Cuando dice que hay que perseverar hasta el fin, es probable que muchos no van a perseverar. Una cuarta frase importante está en el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí dice, pero cuando veáis, es decir, muchos van a ver literalmente este sufrimiento, van a ver literalmente el dolor. Entonces por eso los discípulos estaban interesados en saber el qué y el cuándo de las cosas que van a suceder. Entonces, aquí hay una cosa interesante, volviendo al versículo 5, cuando dice, mirad que nadie os engañe. Hay una versión que dice que nadie os descamine o que nadie los saque de la verdad, que nadie los saque de la pureza de lo que el Señor tiene para nosotros. Y cuando habla de engaño, el original en griego dice engañar con falsos razonamientos. Es decir, vendrán muchos con una forma especial de hablar, de lisonjear y de poder envolver a las personas en una cosa aparentemente que es verdad y no va a ser verdad, y la gente va a ser engañada con falsos razonamientos. Entonces eso es muy importante que también lo tengamos claro con respecto a lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo. Entonces, vienen tiempos, de acuerdo a lo que está diciendo el Señor, tiempos de engaño, tiempos de mentira, tiempos de hipocresía. Y usted no se ha dado cuenta de algo que pareciera que hoy día como que las cosas están trastocadas. Mire, en el mundo uno lo ve también esto, porque sucede a todo nivel. ¿Se ha fijado que hay cosas que a la luz humana parece que son injustas, pero para otros son justas? Hoy día, por ejemplo, una injusticia. Nosotros hoy día tenemos que nuestras casas cerrarlas con rejas en las puertas, las ventanas. Tenemos que todo, porque para que no se nos meta un delincuente, un ladrón, un saqueador. Entonces, hoy día los que estamos presos somos nosotros. Y los que roban están libres. Es como al revés, ¿ve? Es decir, las cosas se están trastocando, porque habrá engaño, habrá mentira, hipocresía. Y cuánto más, hermanos, con respecto a la forma de cómo se va a hablar y se va a decir, y va a haber un poder poderosísimo de persuasión para que las personas sean engañadas. Por eso es importante que usted escuche el tema del capítulo 14 de Romanos el día jueves, cuando habla también de esto, de que tenemos que ser escudriñadores y revelados en la palabra del Señor. Inclusive el Señor dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, y ponga atención en eso, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, no dice, vendrán muchos en mi nombre haciendo. Es decir, se levantará mucha gente buena para hablar y va a engañar. Se verán buenos, se verán correctos, se verán gente que dice cosas muy lindas, que parece que son muy revelativas. Entonces, una de las deficiencias para descubrir a estos impostores de los últimos tiempos es que ellos no tendrán actos ni hechos. No tendrán que mostrar de esa manera, van a tener que hablar solamente. Hablarán de cosas lindas, dirán cosas lindas, pero su vida
dejan mucho que desear. No tienen para mostrar. Entonces dice que solamente dicen cosas. Pero una de las características de los hijos de Dios y los hijos genuinos de Dios es que el Hijo de Dios da fruto. Más que las palabras, lo importante es el fruto. Anota allí Mateo 7:16, el fruto. No se trata con que ya yo tenga que decir que soy cristiano o porque ando con una Biblia, sino que yo tengo que mostrar el fruto. Eso es lo importante. Entonces, el texto nos dice que harán, pero sí dice que dirán. El texto dice que engañarán a muchos. Y en esta profecía se ve en una ocasión el término mucho. Engañarán a muchos. Pero lo dice una vez. Pero dice 3 veces el término a mis escogidos. Engañarán a muchos, pero habla de los escogidos. Versículo 6 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Muchos. Y el versículo 20, 22 y 27, para que usted que está notando ahí, el 20 dice, y el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo más por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. El verso 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún a los escogidos. Versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El término escogido se refiere acá al pueblo judío. Los escogidos al pueblo judío. ¿Y qué van a decir los impostores? Van a decir, yo soy el Cristo. Porque ya los judíos ya no creyeron a Jesús. La iglesia cree a Jesús, que es el Mesías, pero los judíos todavía no creen que Cristo vino ya. Ellos están esperando al Mesías. Entonces, por eso dice, por causa de estos escogidos, ¿cierto? Y los impostores se harán llamar Cristo. A pesar que hoy día hay gente que es del nuevo pacto, del pueblo gentil, anda todavía porque también es engañado por gente que ya dice que es el Cristo. Y algunos lo dicen que son el Cristo, pero la gente lo sigue igual, porque ya están siguiendo más al hombre, ¿cierto?, que a los principios de la palabra del Señor. Versículo 5 al 8, si usted sigue una secuencia allí, dice que estos serán principio de dolores. Principio, es el principio de dolores. Y es la figura de una mujer con dolores de parto, como lo dice Romanos 8:22, como lo dice Apocalipsis 12:2, una mujer que está con dolores de parto. A esta etapa le llamamos principio de dolores. Y tiene una característica estos versículos, porque dice que será un periodo de dolor colectivo. Por ejemplo, serán tiempos de engaño, porque serán engañados muchos. Tiempos de engaño. También dice que habrá guerra y rumores de guerra. Y también dice que habrá terremotos, habrá hambre y habrá alborotos. Bajo esas 3 características, el Señor dice, ustedes tienen que ya empezar a vislumbrar el panorama de lo que se presenta en estos últimos tiempos. Estamos viviendo en los tiempos finales. Entonces es interesante que el Señor Jesucristo comienza con Israel, representado con el templo, pero los efectos de la profecía de Jesús, aquí en el capítulo 13, es mucho más amplia. Es mucho más amplia. El principio de dolores tiene que ver con repercusión mundial. Va a afectar a todos. Va a afectar a todos. Y con respecto a lo mismo, por favor vaya conmigo al versículo 9. Versículo 9 al 12. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán,
y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ello. Veamos allí primero. Mire, para entender bien esta porción, necesitamos ir a Lucas 21:12, que dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Antes de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas mencionadas anteriormente, es decir, que estos principios de dolores que vendrán, ¿cierto? Entonces entendemos que antes que sucedan las calamidades que el Señor está anunciando, dice que vendrán juicios en concilios y en sinagogas. ¿Qué será eso? Habrán juicios en concilios y sinagogas. Dice el texto que serán llevados a sinagogas. A todos los que están con un propósito correcto de evangelizar, de cumplir la misión, serán llevados a los concilios, serán llevados a las sinagogas. Mire, 60 años más tarde, de los padecimientos, ¿cierto?, del Señor y todo eso, el discípulo Juan, el discípulo amado, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, se encarga de avisar a la iglesia sobre los padecimientos que la iglesia iba a experimentar. Los padecimientos de la iglesia. Dice que serán llevados a los concilios y a las sinagogas. ¿Quiénes están en las sinagogas, hermanos? ¿Quiénes están en los concilios? Las autoridades eclesiásticas. Miren qué importante esto, a lo que vamos a llegar, las autoridades eclesiásticas. Y concilio, mire, concilio es la reunión de autoridades de la Iglesia católica, como los obispos y el Papa, para decidir sobre temas referentes a los dogmas y a la organización eclesial. Es decir, el concilio tiene que ver con el pueblo, con la persecución al pueblo gentil, no al pueblo judío. Y con respecto a las sinagogas, que es la asamblea de fieles, o el lugar de reunión, corresponde a los judíos. Entonces hay una línea de judíos y hay una línea de gentiles. Entonces las características de este periodo no van a dejar de ser dolorosas, porque dice esto, y lo dice el Señor, serán tiempos de persecución, tiempos de carcelación, tiempos de prisiones, porque dice entregarán a los concilios. ¿Quiénes los entregarán? Las autoridades espirituales de los gentiles. Azotarán en las sinagogas, autoridades espirituales judías. Llevarán a los reyes y gobernantes. Y luego dice algo más fuerte, dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre entregará a la muerte al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los matarán, seréis aborrecidos. Eso es todo lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y aborrecido es abominar, detestar. Y esto termina con una aseveración del Señor que dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero tendrá un alto costo. Tendrá un alto costo. Entonces quiero que veamos lo que dice Pablo en relación al carácter, porque él toma todo esto del Señor Jesús y toma el carácter de los tiempos postreros. Allí en 2 de Timoteo 3, usted quizás lo ha leído ya, desde el versículo 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Mire, nuevamente hay apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos he
evita. Los intemperantes son los que están desenfocados en la realidad. Los infatuados son los engreídos, los que se envanecen. Los implacables son los que no se pueden contener, porque no pueden contener sus iras, sus rabias. Se aplica a la persona que se aparta de su punto de vista o que considera que lo que él dice es lo razonable, lo demás no vale. Va contra la corriente de todas las cosas. Y el texto agrega, os llevarán por causa de mí, por causa del Señor. Serán llevados para testimonio a ellos. Esta porción de la profecía termina con una segunda declaración: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Entonces esta porción se puede dividir en dos partes. Número uno, que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y que el que persevera hasta el fin será salvo. Será predicado a todo el mundo, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Dice que aún por amor a los escogidos va a tener que acortar los tiempos. Entonces, ¿quién se librará, hermanos, de esta situación? Entonces, si yo ando a medias aguas, ando a media máquina, soy medio aguachento en mi evangelio, ¿qué será en esos tiempos difíciles? Cuando vivamos bajo presión, bajo circunstancias adversas, ¿qué va a suceder? Por eso la palabra también dice en otro lugar, mire el que está firme, mire que no caiga. Y si no estás firme, tienes que afirmarte. Ese es el desafío de Dios. Entonces, el versículo 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta porción comienza con un pero. Es el cuarto pero de la profecía. El versículo 7 dice, pero aún no es el fin. Se refiere a los tiempos. Versículo 9 se refiere cuando dice, pero mirad por vosotros mismos. Está advirtiendo la advertencia. El versículo 11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, está dando el consejo. En el versículo 11. Y en el versículo 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? El anticristo. Y la palabra dice que el espíritu de la iniquidad ya está en acción. Ya está operando. Ya está operando. Entonces, esto indica el cumplimiento de los acontecimientos dichos a la nación de Israel, pero es interesante ver cómo también el Señor va enfocando la profecía también para nosotros como la iglesia y los tiempos que estamos viviendo y que nos tocará vivir si no nos vamos antes con el Señor. La iglesia tiene que tomar fuerza. Por eso hablábamos de la importancia de la oración. Hablábamos de la importancia de perseverar. Y luego, la próxima semana, si Dios lo quiere, yo quiero hablar un poco también con respecto a lo que dice al final, y lo quiero dejar como para que usted lo estudie. Fíjese que ahí al final enfatiza varias veces la palabra velar. Velar. Busque usted, ¿qué es lo que es velar? Se lo dejo a usted como tarea. Y se pregunte a sí mismo si está velando. Velar. Jesús también se lo dijo a sus discípulos. ¿Qué le dijo? Velar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El velar tiene que ver, ¿sabe con qué? También con el enfoque. Porque yo puedo estar siendo un hijo de Dios y puedo estar en una comunidad cristiana como esta, pero no estoy velando, porque velar es que estoy atento a que las cosas que están aconteciendo son cosas que están produciéndose producto de los últimos tiempos. Y eso me hace sentir un sentido de urgencia, porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos
piensan o creen todavía que el Señor viene. Amén. Yo creo que tenemos que enfatizar eso. El Señor viene en su segunda venida, ¿cierto? ¿Y el que viene? Viene a un rapto. Viene a raptar a su iglesia. ¿Ah? A su iglesia. ¿Y cómo es la novia? Es blanca su vestidura, es resplandeciente, sin mancha, sin arruga. Mira del lado. Eres la novia. Eres la novia. Eres la novia. Claro. Eres la novia. Jesús viene a buscar a su iglesia. Otra cosa que vamos a hablar el día jueves en el libro de Romanos capítulo 14, sobre el tribunal de Cristo. Vamos a hablar también, ahí se menciona el tribunal. Nosotros iremos arriba a la presencia del Señor, ¿cierto? Porque vamos a participar de las bodas, pero antes de las bodas viene un tribunal de Cristo, que no es para, no está en juego mi salvación ni la suya, pero sí van a ser trabajadas las obras nuestras. Y todo tiene que ver con las intenciones del corazón. Las motivaciones por qué hice lo que hice. Las motivaciones por qué trabajé en lo que trabajé. Y por qué no hice lo que tenía que haber hecho. Y aunque pasemos raspando, pasaremos a las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero, a la bendición. Pero hay un proceso escatológico de los últimos tiempos, que mientras la iglesia está en todo esto, que está anunciando el Señor, dice que vienen estas situaciones, estas calamidades, y habrán en esta tierra acá abajo 7 años difíciles para la humanidad, 3 años y medio tranquilos, aparentemente prósperos, donde aparece este espíritu que ya no es espíritu de la iniquidad, sino que es un hombre literal, que es el anticristo, para tomar dominio del mundo, y toda la gente dirá, sí, efectivamente era lo que necesitábamos. Estamos en una crisis, estamos en un problema, y este es el hombre que necesitamos para retomar y reflotar todo lo que tenemos mal en nuestra vida. Y el entorno de hoy día, de la política mundial, de la economía mundial, está anunciando eso, que se necesitan ese tipo de personajes como salvadores. Pues todo un proceso, que después lo iremos viendo, pero lo importante, quédese con eso, velar, hay que velar. Y también el Señor dice velar y orar. Así que dígale del lado, hay que velar y orar. No hay que cabecear. Claro, porque a veces que nos quedamos cabeceando, no, tenemos que velar y orar. Y velar es estar atento a los acontecimientos que se están produciendo hoy en día. Pónganse en pie. Vamos a tener un momento de oración. Señales